Sean bienvenidos muchachos, vamos a ver lo que es la tercera clase de quiropraxia. Entonces vamos a abarcar la unidad número 3, que es acerca del sistema muscular de la columna vertebral. Nosotros ya hemos visto lo que es la parte de introducción, su historia, qué significa, las terapias que nosotros podemos ocupar además de la quiropraxia. Entonces ahora vamos a abarcar, miramos también lo que es la parte esquelética, es decir, de la vértebra, siempre enfocándonos en lo que es la columna vertebral, porque recordemos que esto de la columna vertebral es donde en sí trabaja lo que es la quiropraxia. Entonces, cuando empezamos a hablar de músculo, todos estos músculos, muchachos, para que ya vayan sabiendo, tienen la función bastante similar. Es decir, inclinación, rotación, hiperextensión del mismo lado, del tronco, etcétera, etcétera. Todo esto se centra en eso. ¿Por qué? Porque recordemos qué es lo que nosotros hacemos con los músculos de lo que es la columna. Teníamos la cabeza en rotación, en flexión, en extensión. Inclinamos hacia un lado, inclinamos hacia el otro y hacemos movimientos de rotación entre un eje y el otro. Entonces, como de esto es lo que se trata, entonces vamos a estudiar los músculos, porque estos son los que están dentro o tienen que ver de mayor relevancia con lo que es la columna vertebral. Hay un sinnúmero, ¿verdad? Pero ocupamos los más certeros o los más comunes o los que más están arraigados, cercanos a lo que es la columna vertebral. Ahora, recordemos que por lo que es la columna vertebral van a haber algunos que son de abdomen, pero si nosotros recordamos, estos tienen que ver bastante, porque uno de los que son los orígenes o las inserciones que estos tienen vienen desde la columna o parten en lo que son o están iniciando, perdón, lo que es las costillas y se vienen llegando a lo que son las crestas ilíacas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando uno practica lo que es la quiropraxia, ¿qué es lo que pasa? Cuando una de las primeras reglas, como les había comentado en las clases pasadas, es que se mida la persona de miembros superiores y miembros inferiores, ¿verdad? Pero cuando ustedes realizan la quiropraxia, esta persona todavía no llega al balance, por así decirlo, que debe de ser al equilibrio normal, ¿verdad? Cuando vuelven a medir al finalizar la quiropraxia, esto es debido a que muchas veces no es ya parte de la columna, es decir, es algo muscular. El músculo se encuentra muy contraído y la columna ya hizo su trabajo, y hicimos el trabajo de desbloquearla, en este caso de quitar las subluxaciones que tenía. Entonces, posteriormente, nosotros lo que podemos hacer es aplicar una acupuntura, un pequeño masaje, o inclusive terapia neural, para que estos músculos se destensionen y el paciente, después que le hacen la quiropraxia, le hacen quizás un masaje o la acupuntura, cualquier otra terapia, intentan medir otra vez y miran de que si este volvió a estar equilibrado, es decir, nivelado completamente tanto sus miembros inferiores con los miembros superiores, entonces uno dice, era tanto esquelético como muscular. Por eso es que nosotros estamos abarcando en esta unidad lo que es la parte muscular, ¿verdad? Tenemos el primer músculo, que es el músculo complexo menor. Como ustedes pueden fijarse en la imagen, este tiene su centralidad, lo que desde la parte occipital hasta cerca de los que son las lumbares, ¿verdad? Entonces, la función del de forma bilateral da extensión e hiperextensión de lo que es la cabeza, ¿verdad? Perdón, de forma unilateral tenemos la rotación de la cabeza hacia el mismo lado o la inclinación hacia el mismo lado, es decir, de este lado, el lado derecho, ¿verdad? Lado izquierdo, de eso se trata. El cuadrado lumbar, como ustedes pueden ver, nace en los que son, el origen, perdón, de él se encuentran las últimas costillas flotantes. Recordemos que tenemos costillas flotantes y las que están ligadas o unidas por los que son los cartílagos hacia lo que es el esternón. En este caso tenemos que el origen es desde la última costilla, se adhiere o se juntan los que son las alas de las vértebras lumbares y se inserta o se pega, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Bueno, la palabra correcta, insertar, se adhiere a los que son las crestas ilíacas, que es el cuadrado lumbar. Este nos hace la inclinación lateral, nos produce rigidez y tensión en lo que son la caja torácica. Actúa cuando nosotros inspiramos, en el momento también de la relajación, del descenso que este tiene. Y con el trojo fijo se puede producir la elevación de la hemipelvis por el lado contrario. Es decir, tenemos el tronco fijo y con este podemos levantar una parte de la cadera, pero del lado contrario, donde está lo que el cuadrado lumbar, es decir, es contralateral. Tenemos el dorsal largo
una imagen que realmente costó encontrar, por eso es que está un poco distorsionada. Tenemos que muchos tienen de forma unilateral y de forma bilateral. La mayoría de las unilaterales son de la inclinación y rotación hacia el mismo lado, y las bilaterales son extensión o hiperextensión. Entonces nosotros tenemos, como pueden ver, de que este va a ir abarcando tanto desde la parte de lo que son las cervicales hasta las partes, en este caso nosotros tenemos las partes lumbares y parte de la sacra. Ahora, ¿por qué? Recordemos que ahí en el folleto aquí vamos a presentar ciertas imágenes que no tienen función. ¿Por qué? Porque la inserción que estos tienen, como varios músculos de la cabeza, recordemos que las dos primeras vértebras son las que se encargan de la flexión y de la extensión, y las últimas nos encargan de la rotación. Entonces, creo que por ende podemos caber en lo que es con lo que respecta a la función de estos músculos que no tienen una indicación de este ítem con respecto a la parte columnar, es decir, lo podemos asociar de esta manera. Como por ejemplo aquí tenemos el músculo dorsal menor de la cabeza. Pues, si nosotros podemos ver, está entre lo que es la parte occipital y las primeras vértebras. Y si recordemos las primeras vértebras, ¿de qué se encargan? Se encargan acerca de lo que es la flexión, la extensión y la rotación de lo que es la cabeza, ¿verdad? Tenemos el músculo esplenio largo de la cabeza, igual de forma unilateral y de forma bilateral. Inclinación de unilateral. Y también tenemos la extensión o hiperextensión del cráneo y del cuello. ¿Por qué? Porque los ligamentos están más unidos y abarcan una mayor área con lo que respecta a la parte occipital. Tenemos el músculo esplenio del cuello. Justamente se encarga del cuello, como su nombre lo dice, y está, como ustedes pueden ver, por debajo o al lado, ¿verdad?, de lo que es el esplenio de la cabeza. Aquellos de la cabeza se encargan más de la cabeza, de la redundancia, y que es del cuello, pues más del cuello en extensión, rotación, inclinación e hiperextensión. El músculo iliocostal, como ya podemos ver, va más de lo que son las torácicas hasta lo que es la cresta ilíaca. Entonces, igual, hay una inclinación y rotación hacia el mismo lado, hay una extensión e hiperextensión de la columna. Recordemos que cuando nos agachamos, todos estos músculos entran en juego. El intertransverso no es nada más y nada menos de aquellos que están bastante pegaditos a lo que es la columna. Entonces, igual, da la inclinación, da la extensión o hiperextensión. El músculo largo del cuello, como podemos ver, es un poco más centrado en lo que es la parte de la columna. Entonces tenemos paravertebrales internos, se podría decir que y este es uno de los principales músculos que se puede mirar afectado al momento cuando hay dolor de lo que son las cervicales en la parte de atrás, que uno lo dice que es cansancio y que el nombre popular es cervicalia. Tenemos que solo da la flexión del cuello y la inclinación hacia el mismo lado. El músculo oblicuo mayor de lo que es la cabeza, igual, está presente en la rotación y en la extensión y en la flexión de lo que es la cabeza. Como podemos ver, teníamos que los anteriores, menor de cabeza, era en cambio el oblicuo mayor es Vamos a ver y más adelante. El oblicuo mayor del abdomen, tenemos que lo que nos da de forma unilateral es la inclinación y rotación hacia el mismo lado. La inclinación hacia el mismo lado, pero la rotación es hacia el lado contrario. Recordamos que hay varios músculos que trabajan contralateral, es decir, me comienza acá pero me ayuda en el otro, y que nace acá me ayuda en el lado contrario. De forma bilateral da lo que es la flexión a lo que es el tronco, es decir, nos permite agacharnos, y todos estos músculos en conjunto lo que hacen es mantenernos el sostén debido de lo que es la columna, ya la caja torácica y los músculos abdominales también, mantenerlos todos en su lugar. Tenemos el oblicuo menor de la cabeza, ya miramos lo que es el posterior, el superior, ahora tenemos el oblicuo menor de la cabeza o el inferior. Todos estos iguales, repito, se encargan de la rotación y la extensión y la flexión de lo que es la cabeza. Recordemos que está insertado en las primeras dos vértebras, que es el atra y el axis, por eso es que se mira de esa manera. El oblicuo menor de abdomen, ya sabemos que inclinación y rotación hacia el mismo lado, y de forma bilateral ayuda con lo que es los otros músculos del abdomen para darle una flexión al tronco. Recordemos que tenemos muchos músculos que son superficiales y otros no, hay otros que están un poco más profundos. Pero todo esto trabajan con la misma finalidad.
El famoso músculo del psoas, que como podemos ver tiene un origen en lo que es la mera vértebra lumbares junto con la cresta ilíaca y puede terminar hasta una parte del fémur. Este músculo se puede irritar bastante con lo que respecta a una cojera, a una apendicitis. Muchas veces no es una apendicitis, es decir, no es una inflamación del apéndice, sino es el psoas, que este músculo que está siendo dañado, que está irritado. Nos permite el movimiento de lo que es la articulación coxofemoral y la mayor movilidad de lo que sabemos acerca de lo que es la columna, que es la parte lumbar. El recto anterior mayor, otro músculo muy tan pequeñito pero tan importante, que es en el cuello, que ayuda a la flexión de él. Tenemos el músculo recto del abdomen. Este es el músculo que más conocemos. ¿Por qué? Porque este es cuando las personas, tanto hombres, mujeres, hacen ejercicio. Esto es uno de los primeros músculos que se comienzan a definir. Se podría decir que dicen que tiene forma de lavandero, o mira los cuadritos del abdomen. Este es el músculo que se desarrolla y tiene una de las mayores funciones. Ayuda a que las vísceras estén en su lugar, ayuda a la rotación e inclinación, ayuda a la flexión y extensión, ayuda también a contener muchas veces lo que es la micción, tener control un poco de nuestros esfínteres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos que lo que es el músculo recto lateral, tenemos que esta función es accesorio de lo que es la inclinación lateral del cambio. Es decir, es un músculo accesorio, es como que el músculo principal que le da la inclinación lateral a lo que es el cráneo, él lo ocupa también como accesorio, es decir, es un ayudante a estos músculos principales. Tenemos el músculo semiespinoso cervical o complexo mayor y el semiespinoso dorsal. Todo esto, como podemos ver en las imágenes, el semidorsal espinoso justamente viene a partir de lo que es la C3, el origen del, y se va comenzando a adherir en todo lo que son la parte torácica del cuerpo. Y el complejo mayor tenemos que al revés, viene naciendo de las torácicas y el origen es hacia arriba. Todos estos nos ayudan a hacer el movimiento de extensión, de flexión y que nos logremos linear de un lado hacia otro o tener el movimiento de los hombros, ¿ok? Y bueno, la clase resultó ser bastante chiquita, ¿verdad? Pero es igual de importante que nosotros sepamos la inserción y el lugar de todos estos músculos, porque les repito, muchas veces puede ser el daño no cervical, sino que puede ser el daño lo que es a nivel muscular. Muchas veces un espasmo, un dolor que tenga la persona, quizás no sea la columna en sí, sino que sean los espasmos, músculos, contracciones, inflamaciones que pueden tener con lo que respecta a los músculos. Entonces nosotros podemos ver cómo muchas veces también cuando la columna en esta imagen se mira afectada, puede estar presionando los músculos rectos o los músculos que se encuentran del psoas, del recto mayor, del oblicuo, inclusive los músculos del abdomen que se pueden ver afectados por esta curvatura que puede tener la columna, por esta presión que está haciendo en esta vértebra, en la columna, en los músculos, se puede ver afectado el paciente y puede padecer de lumbalgia. También recordemos que cuando nosotros mandemos estas terapias no solo va a ser la parte, hice la terapia, le troné la espalda y ya terminó. No, tenemos que saber el oficio de las personas que trabajan, mandarles bastante recomendaciones con lo que respecta a las posturas que puede tomar, porque puede tomar un tipo de postura viciosa como sentarse mal, que tenga espalda recta, subir los pies en la mesa, subirlos por 10 o 15 minutos lo más, está bien. ¿Por qué? Porque los pies se cansan y si nosotros los subimos arriba de la mesa, es decir, a 10 o a 15 centímetros por arriba de nuestra pelvis, va a ayudar al retorno venoso, pero ya pasarnos de 10 a 15 minutos lo que va a provocar son los calambres. ¿Por qué? Porque la circulación no está llegando bien. Y para que sepan, en la próxima clase vamos a ver acerca de lo que son las arterias, de todo lo que es la columna vertebral, principalmente la cervical.
porque mucha gente lo que le da miedo es la cervical hacerlo. No le da miedo hacer lumbares ni las torácicas, sino la cervical. Entonces, por eso estamos intentando llevarlo al suave con respecto al recordatorio de anatomía para después proceder a las técnicas. Bueno, tengan muy buenas tardes, nos vemos en el siguiente clase.